Hola a todos amigos suscriptores de mi canal, bienvenidos a este nuevo tutorial que tiene que ver con el subjuntivo y que lo hice a petición de mi amigo Diego, que me pidió hiciera uno con respecto a este tema. Para ejemplificar y para contextualizar este tema del subjuntivo en inglés, quisiera yo mostrarte una bonita frase que puedes utilizar como estado de tu WhatsApp, de tu Facebook, y que dice así: I wish you were here, or I were there, or we were together anywhere. La traducción de esta hermosa frase, esa hermosa expresión es la siguiente: ojalá, ¿sí? I wish se traduce como ojalá o quisiera, ¿ok? Ojalá y tú estuvieras aquí, o yo estuviera allá, o que estuviéramos juntos en algún lugar. Como puedes ver, este es un claro ejemplo, esta expresión es un claro ejemplo del subjuntivo tanto en inglés como en español, para que los conozcas en ambos tiempos. Esas terminaciones estuvieras, estuviera, estuviéramos, eso es el subjuntivo, y en este tutorial vas a ver de manera muy sencilla, créeme que más fácil e imposible, de manera muy sencilla vas a aprender cómo se forma el subjuntivo en inglés. Este tutorial lo voy a hacer para explicarte este subjuntivo, y primeramente voy a iniciar con la definición del mismo. El subjuntivo es un modo verbal que expresa una acción como hipotética, dudosa, posible o deseada. Suele aparecer en oraciones subordinadas. Muy bien, como expliqué en otros tutoriales, un verbo solamente tiene tres formas máximo, en tres formas distintas se convierte, y hay unos incluso que solamente tienen una, no conocen otra más que una. Por ejemplo, el verbo leer, si puedes darte cuenta, en presente y en pasado participio se escribe de la misma manera. La única diferencia que tiene es que en pasado y pasado participio se pronuncia read y en presente se pronuncia read. Bien, si entonces lo máximo que un verbo son tres formas distintas y unos solamente tienen una, entonces ¿de qué manera formamos el subjuntivo? Bien, como te lo expliqué en otros tutoriales, el subjuntivo se va a realizar a partir de auxiliares o de expresiones. Vamos a ver algunas expresiones que se utilizan en este tiempo o en este modo verbal. Ejemplo: unless, if, when, as soon as. Estas cuatro expresiones en español significan a menos que, si, cuando, tan pronto como. Bien, estas son las expresiones o las palabras que hacen el subjuntivo. En realidad no sucede nada con el enunciado o con el verbo, sino que es este tipo de expresiones las que forman el subjuntivo en inglés. En realidad el subjuntivo es de los más fáciles que existen. Y te voy a poner algunos ejemplos. Estos cuatro ejemplos. Dice: I win the lottery, I learn English, I have money, I have time. Dicen: me gano la lotería, aprendo inglés, tengo dinero, tengo tiempo. Okay. Cuando anteponemos uno de estas palabras o expresiones, entonces ahí es donde formamos el subjuntivo, sin cambiar el modo verbal, sin cambiar la forma que estamos utilizando en el verbo, que en este caso es el presente. Vean, yo me gano la lotería, si le pongo el unless, dice a menos que me gane la lotería. Como puedes darte cuenta, ya cambió la traducción. Vean, si en el unless dice me gano la lotería, con el unless dice a menos que me gane la lotería, a menos que aprenda inglés, a menos que tenga dinero, a menos que tenga tiempo. Okay. Ve, escucha, tengo tiempo a menos que tenga tiempo. Si puedes darte cuenta, el subjuntivo lo está armando o lo está formando la palabra unless. Voy a contextualizar estos ejemplos con una terminación para que te quede más claro. Unless I win the lottery, I will buy a house. A menos que me gane la lotería, me compraré una casa. Unless I learn English, I will go to England. A menos que aprenda inglés, iré a Inglaterra. Unless I have money, I will travel around the world. A menos que tenga dinero, viajaré alrededor del mundo. Unless I have time,
I will learn another language. A menos de que tenga tiempo, aprenderé otro idioma. Como bien se dan cuenta, no realicé ningún cambio a el verbo, ni de un enunciado ni de otro. Lo único que nos está formando aquí el subjuntivo es la palabra que anteponemos o ponemos primero que el sujeto, ¿sí? Esa es la clave del subjuntivo. Unless I win the lottery, unless I learn English, unless I have money, unless I have time. Y con las demás sucede lo mismo. Bueno, cuando me gane la lotería, compraré una casa. Cuando aprenda inglés, iré a Inglaterra. Cuando tenga dinero, viajaré alrededor del mundo. Cuando tenga tiempo, aprenderé otro idioma. ¿Okay? No estamos cambiando la forma del verbo. Lo único que estamos poniendo primero es una de estas expresiones que te expliqué. Otra. If. Si me gano la lotería, me compraré una casa. Si aprendo inglés, iré a Inglaterra. Si tengo dinero, viajaré alrededor del mundo. Si tengo tiempo, aprenderé otro idioma. Con la última, as soon as. Tan pronto como me gane la lotería, me compraré una casa. Tan pronto como aprenda inglés, iré a Inglaterra. Tan pronto como tenga dinero, viajaré alrededor del mundo. Tan pronto como tenga tiempo, aprenderé otro idioma. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, que sepas que como el inglés no tiene muchas formas verbales, entonces lo que va a formar los tiempos o el subjuntivo en este caso son las expresiones que pongamos primero o pongamos antes del verbo. En los ejemplos que utilicé en la anterior diapositiva, los verbos estaban en presente. Y bien viste o escuchaste la diferencia que tuvieron al aumentar la palabra o expresión para formar el subjuntivo. Otra de las cosas muy comunes en inglés para formar el subjuntivo es con el verbo en pasado, ¿sí? Utilizar el verbo en pasado y una expresión de las que te mostré anteriormente. ¿Qué sucede cuando utilizamos el verbo en pasado? Bueno, sigue siendo un subjuntivo, nada más que es más hipotético, más lejano, ¿sí? Se trata de una acción o un enunciado que suele ser más dudoso, ¿sí? Que suele ser más hipotético. Expresiones más que vamos a utilizar: unless, if, only, I wish, if. ¿Qué significan? Significan a menos que, si tan solo, ojalá, sí. Muy bien, aquí tenemos entonces los verbos en pasado, y si los traducimos así tal cual están, dice: me gané la lotería, aprendí inglés, tenía yo o tuve dinero, tenía yo o tuve tiempo. Bien, cuando agregamos una de estas, lo que va a hacer, nos va a formar el subjuntivo, pero un subjuntivo más dudoso, más lejano, más hipotético. Ejemplo: unless I won the lottery, unless I learned English, unless I had money, unless I had time. ¿Qué significan? Ve, escucha. A menos que me ganara la lotería, a menos que aprendiera inglés, a menos que tuviera dinero, a menos que tuviera tiempo. La diferencia entre el anterior es que el anterior decía a menos que me gane la lotería, y ahorita dice a menos que me ganara la lotería. Si te das cuenta, la diferencia entre uno y otro es que uno es menos probable. If only significa si tan solo. If only I won the lottery, if only I learned English, if only I had time, if only I had money. Si tan solo me ganara la lotería, si tan solo aprendiera inglés, si tan solo tuviera dinero, si tan solo tuviera tiempo. Con otra expresión quedaría I wish. El I wish es como traducirlo como ojalá, más o menos. I wish I won the lottery. Ojalá y me ganara la lotería. Ojalá y aprendiera inglés. Ojalá y tuviera dinero. Ojalá y tuviera tiempo. Con el if quedaría si me ganara la lotería, si aprendiera inglés, si tuviera dinero, si tuviera tiempo. Al contextualizar este tipo de subjuntivo, es decir, cuando utilizamos el verbo en pasado, tendríamos que contextualizarlo con un auxiliar, en este caso el auxiliar would. ¿Qué significa el auxiliar would? Bueno, el auxiliar would no significa nada, lo único que hace es que al verbo más próximo a él le va a aumentar la terminación ia,
ias, iamos, depende del sujeto. En este caso está aumentando la terminación ia. Primer ejemplo, si ganara la lotería, me compraría una casa. ¿Sí? Iría yo a Inglaterra, viajaría yo alrededor del mundo, aprendería yo otro idioma. Como puedes notar, lo único que hace en este caso es aumentar la terminación ia, porque se trata de un futuro idiomático, es decir, hipotético. Por eso es que no podemos aquí utilizar el will como en la anterior. Cuando utilizamos el verbo en presente, en un subjuntivo, el will es el que vamos a utilizar. Pero cuando utilizamos el verbo en pasado en un subjuntivo, el would es el que vamos a utilizar. Veamos más ejemplos de palabras o expresiones que forman el subjuntivo en inglés. Ejemplos de estos son el after. After significa después de que. Before significa antes de que. While, mientras que. Until, hasta que. Los ejemplificamos. I come back. Come back significa regresar. Si dice I come back, dice yo regreso. Si ponemos primero o antes de este enunciado una de estas palabras, por ejemplo, until, ya no dice regreso, dice hasta que regrese. Si viste, no cambié nada en las palabras que están en color blanco, no cambié nada, ¿sí? I come back se quedó igual. ¿Qué formó el subjuntivo? El until. Escucha, hasta que regrese. Sin el until dice regreso, con el until hasta que regrese, ¿sí? Cambia. Entonces contextualizado quedaría así: wait here until I come back. Espera aquí hasta que regrese. Más ejemplos. You finish your homework, you can play. I am going to visit the museum. El primero dice, tú terminas tu tarea, tú puedes jugar. Si lo aumentamos, este tipo de palabras, formamos el subjuntivo. After you finish your homework, you can play. Después de que termines tu tarea, puedes jugar. Antes de que me vaya, voy a ir a visitar el museo. Mientras tenga tiempo libre, voy a ir a visitar mis amigos. ¿Sí? No cambió nada en las palabras en negritas. ¿Sí? No cambió nada. Lo único que hizo el cambio o hizo el subjuntivo es la expresión o palabra que pusimos primero o antes del enunciado. Veamos más ejemplos. ¿Sí? After, before, until, con los mismos. Traducimos, este está en presente y este está en presente perfecto. El primero dice, termino mi proyecto, te llamaré. Después las palabras en color amarillo dice, te llamaré. Acá el segundo está en presente perfecto porque aquí tenemos el auxiliar have y un verbo en pasado participio, por lo tanto dice, yo he terminado mi proyecto. ¿Sí? Este es presente simple, este es presente perfecto. ¿Sí? Entonces dice, yo he terminado mi proyecto, te llamaré. Yo termino mi proyecto, te llamaré. Vamos a ver cómo cambia la traducción cuando ponemos una de estas palabras antes de estos enunciados. Veamos el primer ejemplo, before. ¿Okay? Las palabras que están en color blanco no cambian, no han cambiado nada, pero sí cambió con esta. Al aumentar esta palabra antes, ya cambia la traducción. Dice, antes de que termine mi proyecto, te llamaré. Antes de que haya terminado mi proyecto, te llamaré. Otro ejemplo, after. Después de que termine mi proyecto, te llamaré. Después de que haya terminado mi proyecto, te llamaré. Último ejemplo, until. Until I finish my project, I will call you. Hasta que termine mi proyecto, te llamaré. Hasta que haya terminado mi proyecto, te llamaré. Muy bien, amigos, vamos a hacer un pequeño resumen para que esto te vaya quedando muy, pero muy claro del subjuntivo en inglés utilizando la palabra if, que significa sí. Normalmente lo utilizamos en condicionales. Como puedes notar en estos ejemplos, voy a utilizar el verbo win en sus tres formas. ¿Sí? Recuerda que un verbo máximo tiene tres formas. Fíjate, win, presente, won, pasado, y acá won, como está con el auxiliar have o had en este caso, es pasado participio. Estas son las tres formas máximas que tiene un verbo. En este caso, pues son solamente dos. ¿Sí? Este es del pasado simple y este es pasado participio. Te digo, máximo un verbo en inglés tiene tres formas distintas. Máximo. Hay unos que solamente tienen una, otros dos. Ok, vamos a ver entonces cómo va cambiando la traducción. Si le quitáramos el if, dice, me gano la lotería.
Acá, si acá también le quitáramos el if, dice me gané la lotería. Acá me había yo ganado la lotería. Con el if se transforma en si me gano la lotería. Acá, si me ganara la lotería, si me hubiera ganado la lotería. Aquí tenemos el hubiera. Con este se forma el hubiera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el presente de un verbo, el pasado y el pasado participio? La diferencia es que entre más nos alejemos del presente y nos vayamos al pasado o al pasado participio, va a ser menos probable que suceda lo que tú estás diciendo. Vamos a traducir completo esto para que te des cuenta de eso. Dice, si me gano la lotería, me compraré una casa, ¿sí? Cuando utilizas ese tipo de subjuntivo es que hay mucha probabilidad. Dice el siguiente, si me ganara la lotería, me compraría una casa, ¿ok? Es lo mismo, pero ya se va haciendo menos probable. Por último, si me hubiera ganado la lotería, me hubiera comprado una casa. Ya para terminar este tutorial te voy a mostrar la segunda forma que puedes utilizar para construir el subjuntivo en inglés. Y esta forma obedece a estos 4 elementos. El primero es el sujeto, después es un verbo, después es un pronombre de objeto o un objeto y posteriormente un verbo. Si no entiendes bien estos conceptos, te recomiendo que veas el video de diferencia entre pronombres de objeto y pronombres de sujeto para que puedas entender perfectamente a qué me refiero. Vamos a ver unos ejemplos muy claros que te van a dejar esto muy entendible. I want you to come. I wanted you to come. Como puedes notar, tenemos aquí un sujeto, ¿sí? Un verbo, un pronombre de objeto o pronombres de objeto y otro verbo. La diferencia es que el primer verbo es el que se pone en presente y en pasado. Siempre el segundo verbo, el que va a ir después del objeto, va a ponerse en presente, siempre. La traducción literalmente dice lo siguiente: quiero que tú venir. Literalmente dice eso. Sin embargo, no debes traducir literalmente. Así es como se construye el subjuntivo. También de esta manera. Y dice, quiero que tú vengas. ¿Ok? Como acá tenemos el verbo en presente, acá lo traducimos como quiero que tú vengas. Acá en este caso dice, I wanted you to come. Quería yo que tú vinieras. Acá arriba ve cómo traducimos. Vengas, vinieras. Aunque es lo mismo, se escribe igual, pero ya lo debemos traducir de manera distinta. ¿Por qué? Porque el verbo que está acá está en pasado, por lo tanto acá tenemos que traducirlo de esa manera. Otro ejemplo, I want you to be here. Dice, quiero que tú estés aquí. I wanted you to be here. Yo quería que tú estuvieras aquí. Veamos otro ejemplo. Todos estos ejemplos que te estoy mostrando siguen esta estructura. Un sujeto, que es estos que están aquí en negritas. Después hay un verbo, que es el que está en color naranja. Después hay un objeto o pronombre de objeto, que son estos. Y después existe otro verbo. Siempre este va a estar en presente, ¿sí? Siempre va a estar en presente. Lo vamos a utilizar en la forma presente. De las 3 formas que tienen los verbos, vamos a utilizar la que está en presente. Traducimos el tercer ejemplo. Dice, mi mamá quiere que yo me case, ¿sí? Aquí lo traducimos que yo me case porque acá el verbo este está en presente. Acá el segundo, mi mamá quería que yo me casara, ¿ok? Acá traducimos casara porque acá el verbo está en pasado. Otro ejemplo, he doesn't want me to know. Él no quiere que yo sepa. Como aquí el verbo está en presente, lo podemos notar porque estamos utilizando el auxiliar does del presente. Entonces por eso traducimos acá sepa. Él no quiere que yo sepa. Acá sabemos que el verbo está en pasado porque aquí tiene el auxiliar del pasado. Eso te lo expliqué en los demás tutoriales. He didn't want me to know. Él no quería que yo supiera. Como puedes notar entonces, este verbo, el cuarto elemento de esta segunda forma para construir el subjuntivo, siempre lo vamos a utilizar en presente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a traducir? Bueno, la forma de traducirlo va a depender de la forma que tenga antes el otro verbo que está utilizando el otro sujeto.
Esa es la principal diferencia, y con esto espero que te haya quedado claro las dos formas principales para formar el subjuntivo en inglés. Muy bien, amigos suscriptores de mi canal, de mi parte esto ha sido todo con respecto a este tutorial del subjuntivo en inglés. Espero, amigo Diego, haya yo podido resolver tus dudas. Si no fue así, puedo hacer otro tutorial que complemente este. Como siempre, amigos, lo único que les pido es que compartan mis videos, que me den un like, que me dejen alguna retroalimentación con respecto a mis tutoriales, qué es lo que les gustaría saber más, qué les gustaría que mejorara, y con mucho gusto lo tomaré en cuenta. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto.